buenos días. Vamos a empezar este nuevo tema sobre triángulos. El día de hoy vamos a hablar algunos teoremas sobre el triángulo, ¿sí? Ahora, pero para esto es muy importante hacer la parte teórica. La parte teórica, aunque muchos dicen, ¿no?, que no es importante, pues es muy importante. Si solo supiéramos qué significa la palabra equilátero, ya se puede resolver todo el problema. Sí, si solo dice isósceles, también se puede resolver y se puede sacar rápidamente las respuestas. Por eso vamos a recordar. Dice que un triángulo se clasifica según sus lados en tres. Ya lo habrán escuchado ustedes: equilátero, isósceles y escaleno. En el triángulo equilátero dice que sus tres lados son iguales, pues solo con la palabra equilátero yo puedo hacer lo siguiente. Yo digo, haya tres lados iguales. 1, 2, 3. Cada lado va a tener su misma marquita porque son iguales, ¿sí? Además de eso, con solo la palabra equilátero, ya sé que los tres ángulos son iguales. A tres lados iguales se oponen tres ángulos iguales. ¿Qué ángulos? El ángulo 60, 60, 60. Porque ahorita vamos a recordar la propiedad que dice que la suma de los tres ángulos en un triángulo siempre es 180. Entonces la única manera que sean iguales es 60 y suman 180. Ahora, cuando me diga isósceles, solo con esa palabra haya dos lados iguales. Y hago estas dos marcas, 1 y 2. Y no solo eso, con dos lados iguales, ¿qué puedo concluir? Que a estos lados se le opone ángulos iguales. Se le opone, que está al frente. Ángulos iguales. Puedo ponerle alfa, alfa. Ahora, el triángulo escaleno. Ya, si me dice que es escalena, pues sus tres lados son desiguales. Uno puede tener un puntito, el otro puede tener dos rayitas y el otro solo una rayita. ¿Y ahora qué? Sus tres ángulos van a ser diferentes. Tres lados desiguales, tres ángulos diferentes. ¿Sí? Podemos ponerle A, B, C. Ya está. Ahora, según sus ángulos, esos triángulos se clasifican en rectángulos, acutángulos y obtusángulos. También es importante saber esto porque si me dice que es rectángulo, automáticamente este ángulo de acá, ¿qué valor será? ¿Qué valor será? 90 grados. Y si me dice que es rectángulo, 90 grados. Y siempre un triángulo rectángulo, puedo utilizar esto, ¿sí? Este triángulo recibe un especial nombre a sus lados. Solo los triángulos rectángulos tienen esta descripción de sus lados. Siempre va a ser el ángulo 90. Ahora, siempre no va a ser de esta manera. El triángulo puede estar así, puede estar así también. Ustedes lo han visto de esta manera o también puede estar de diferentes maneras. Pero siempre hay que identificar el ángulo de 90 grados. Y ahora, de acuerdo a cualquiera de sus ángulos, por ejemplo, de acuerdo, tomando referencia al ángulo alfa, su cateto opuesto, ¿sí?, va a ser este lado. O sea, este triángulo recibe diferentes nombres. El lado más grande se llama hipotenusa, el que está opuesto a 90. Y los otros dos lados se llaman catetos. Si hay un ángulo, tomando referencia a un ángulo, el del frente se llama opuesto. Que está al frente, está opuesto. Y el que está a su lado es adyacente. Justamente esta palabra adyacente, ¿qué es? ¿Qué significa adyacente? Cuando ustedes escuchen en matemática, el que está muy próximo o unido. Ese es el significado en sí en el diccionario. En este caso, adyacente, ¿qué será? El cateto que está al lado del ángulo, ¿sí? Este es el cateto, este lado se llama cateto al lado de este ángulo alfa. Muy bien, entonces, si vamos a hablar de triángulos rectángulos, tenemos en cuenta esto. Ahora, en cuanto al triángulo acutángulo, su nombre le dice acu, viene de agudo, ¿sí? ¿Qué significa? Que los tres ángulos de aquí son menores de 90. Estos ángulos menor que 90 grados, los tres. Y cuando dice obtusángulo, dice tiene un ángulo obtuso, obtusángulo de obtuso. ¿Y cuál sería el ángulo obtuso? Este. Si este es ángulo obtuso, que este ángulo es mayor que 90
mayor que 90 grados, entonces los otros dos ángulos siempre tienen que ser menores que 90 grados. Eso es muy importante, esta teoría, para poder resolver los ejercicios. Muy bien, ahora vamos a ver los teoremas de los triángulos. Aquí tengo un triángulo. Vamos a ver el primer teorema. Dice: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Nunca se van a olvidar esto. Estos son los ángulos interiores porque están dentro del triángulo. ¿Sí? Estos ángulos que yo le voy a poner ABC siempre van a sumar 180. Esa sería la primera propiedad. Que A más B más C es igual a 180. Si yo tengo dos lados, dos ángulos, automáticamente yo puedo restar 180 menos los dos lados y hallo el tercer lado. Siguiente propiedad, el siguiente teorema. Dice: un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores, no adyacentes a él, o sea que no están junto a él, ¿no? Ya sabemos que es la palabra adyacente. ¿Cómo yo grafico los ángulos exteriores? Un ángulo exterior se puede graficar de esta manera, prolongando un lado, lo prolongo más largo y automáticamente se forma el ángulo exterior. Este es el ángulo exterior. Yo lo voy a llamar alfa. Dice que ese ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no están junto a este ángulo. O sea, ¿quiénes son los que no están a su lado? A y C. O sea, la propiedad dice que alfa es igual a la suma de A más C. Pregunto, ¿un triángulo cuántos ángulos exteriores tendrá? Ya, depende, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ángulo exterior. Yo he trazado. Puedo seguir trazando más ángulos exteriores. He prolongado este lado, ahora voy a prolongar este lado. Lo prolongo y formo otro ángulo exterior. ¿Sí? Este ángulo exterior. Acá, ¿cómo hago? Lo prolongo y sigo formando ángulos exteriores. Este ángulo exterior, ¿a qué será igual? A la suma de los ángulos interiores que no están a su lado. O sea, este ángulo es igual a C más B. Este ángulo exterior, ¿a qué será igual? Dice a la suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes a C, ¿sí? A este ángulo. Sería A más B. Esta es la propiedad del ángulo exterior. Vamos a la siguiente propiedad. Dice: la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360. Siempre la suma de estos ángulos exteriores es 360. ¿A qué era igual este alfa? A A más C, ¿sí? Entonces, si yo sumo A más B más C, es 180. ¿Se dan cuenta ustedes si yo sumo los tres ángulos exteriores? Aquí es A más C. A ver, voy a sumar los tres ángulos exteriores. ¿Cuántas veces tengo A? A y A. Dos veces tengo A. Sería 2A. Otro. Sigo sumando. B y B. 2B. Y C, 2C. ¿Cuánto era A más B más C? Solo A más B más C es 180. Entonces yo factorizo dos veces, saco el 2 de cada uno y factorizo. 2 veces A más B más C. ¿Y esto qué es igual? A 2 por, ¿cuánto era A más B más C? 180. Y así se cumple este teorema, que la suma de los ángulos exteriores es 360. Vamos a resolver ejercicios de acuerdo a la teoría que hemos estudiado, solo utilizando esa teoría básica. Veamos este primer ejercicio. Calcula el ángulo X, ¿sí? Ese ángulo X es el ángulo exterior, entonces podría aplicar ¿qué propiedad? Que el ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos. Pero me falta este ángulo. Pregunto, ¿qué triángulo es este? Si ya están puestas estos dos puntos, ¿qué significa? Que es un triángulo isósceles, ¿sí? Y un triángulo isósceles que me decía que a lados iguales se oponen ángulos iguales.
O sea, este ángulo y este ángulo que se oponen a los lados son iguales. ¿Qué ángulos serán? Si son iguales. Todo aplico la otra propiedad. La suma de los ángulos interiores es 180. Pregunta, ¿cuánto debe sumar estos dos ángulos? Si ya tenemos 40. 180 menos 40, 140. ¿Qué significa? Que estos dos ángulos deben sumar 140. ¿Qué ángulos serán? 70, 70. 70, 70. Y ya está. Entonces aplico la propiedad del ángulo exterior. ¿Qué me decía? Que X es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores. 70 más 40. O sea, X es igual a 110. No solo puedo aplicar esto, también puedo aplicar, miren, si ustedes se dan cuenta es un ángulo llano. ¿Cuánto suma este ángulo? 180. Si ya tengo 70, ¿cuánto falta? 110. ¿Sí? También puedo aplicar esa propiedad. Vamos acá a este ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 me dice halla la suma de X más Y. Ahora, si solo yo leo hasta ahí, no sé cómo resolver. Puedo hallar el ángulo exterior y acá también puedo hallar ángulo exterior. Porque si ustedes se dan cuenta, ese es un triángulo y este es el ángulo exterior. Pero me dice este dato, es equilátero, y solo gracias a este dato puedo resolver lo siguiente. Puedo hallar, si este triángulo ABC es equilátero, significa que sus tres lados son iguales, por lo tanto sus tres ángulos son iguales. ¿Qué ángulos son? 60, 60, 60, siempre son 60. Entonces automáticamente digo, este es un ángulo exterior. Si ustedes se dan cuenta, este es el triángulo y este es el ángulo exterior. Entonces, ¿a qué es igual un ángulo exterior? Un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos. 30 más X, 60. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Ya. Sí, fácil, puedo hacerlo mentalmente, ¿verdad? 30 más X es igual a 60. X vale 30. Pasa restando. Y ahora acá, también este es un triángulo y este es el ángulo exterior. ¿A qué es igual Y? ¿Ustedes qué dirán? 40, ¿por qué? 40 más 20, 60. Entonces Y vale 40. Y X vale 30. ¿Qué me pide? X más Y. X más Y, 70 es mi respuesta. Ahora vamos vamos a saltearnos, vamos al problema 3 mejor. Resolvamos el problema 3. El problema 3 está, aparentemente no tiene datos, pero solo tiene estos datos. Si yo miro este primer triángulo y si me doy cuenta de algo, este primer triángulo de acá dice que es un triángulo isósceles. Significa que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. Pero, ¿qué dato puedo poner? No sé. Primero, antes de poner alfa y alfa, voy a mirar el otro triángulo. Y ese triángulo también dice que es isósceles, porque a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, si este ángulo es 30, significa que este ángulo también es 30. Y ya está. ¿Por qué ya está? Porque si me doy cuenta, este es un ángulo exterior de este triángulo. Y este ángulo exterior, ¿a qué es igual? A la suma de los otros dos, o sea, 60. Si este es 60, este es 60 y así se va completando todos los ángulos y podemos hallar X. 60, 60, ¿qué ángulo debería ser X? 60. Y significa que ese es un triángulo equilátero. ¿Sí? En el problema 4, ¿qué propiedad puedo aplicar acá? Ángulo exterior. Pregunto, ¿cuánto suma todo? 180. También puedo restar 180 menos 120, hallo este ángulo y aplico la propiedad de suma de los ángulos interiores. Ustedes luego van a resolver eso, ¿sí? Un reto para ustedes. En esta figura, de igual manera, pregunto, ¿cuánto será este ángulo de acá? Si no me fijo en ese triángulo, no me fijo, solo me fijo en este triángulo. En ese triángulo, propiedad de ángulo exterior, alfa más 4 alfa, 5 alfa. ¿Y dónde pongo? 5 alfa. Y este es un triángulo isósceles. Si este ángulo es 5 alfa, este ángulo también será 5 alfa. Y ya está. 5 alfa más 5 alfa, 10 alfa. ¿Más cuánto? 90. Los tres suman 180. Ustedes también lo van a
resolver. Y la número 6. La número 6 me dice que este no es un triángulo, ¿sí? Es un cuadrilátero. Tiene 4 lados. Acá está el triángulo. En este triángulo me dicen que eso es un triángulo isósceles. Si me dice que es triángulo isósceles, automáticamente digo que estos dos ángulos son iguales. Pregunto, ¿cuánto será este ángulo? Si este es 80 y para que me sume 180 debe ser 100. Si este ángulo es 100, ¿cuánto me falta para que la sumatoria de los 3 ángulos sea 180? Me olvido de este un rato. Entonces, ¿cuánto sumarán estos 3 ángulos? 180. Si este es 100, ¿cuánto será estos dos? 80. 40 más 40. ¿Sí? 40 y 40. Si ya tengo este dato, a este ángulo que es 40, este ángulo que es 70 y tengo el ángulo alfa, puedo hallar el ángulo alfa utilizando solo este triángulo más grande. Muy bien, ustedes también lo van a resolver eso.